En noviembre del año 2000, en los primeros días de los foros de Internet, apareció un usuario con un nombre que, en aquel momento, no significaba nada: John Titor. Su primera intervención fue breve, casi un comentario casual en un hilo de discusión sobre los viajes en el tiempo. Pero las palabras que escribió cambiarían la historia de los misterios digitales para siempre. Decía venir del año 2036 y afirmaba ser un soldado estadounidense enviado al pasado en una misión de recuperación tecnológica. Su objetivo, según explicó, era obtener un antiguo ordenador IBM 5100, una máquina fabricada en 1975 que decía que contenía un lenguaje oculto necesario para depurar sistemas informáticos del futuro. En un principio, pocos lo tomaron en serio. Los foros de principios de los 2000 estaban llenos de teorías extrañas y las historias de viajeros del tiempo eran ya un cliché digital. Pero con el paso de los días, Titor empezó a dar detalles, descripciones técnicas de su máquina del tiempo, referencias militares y una narrativa interna sorprendentemente coherente. A lo largo de meses, publicó más de 150 mensajes en distintos foros, especialmente en el sitio Time Travel Institute y en Art Bell Post to Post, comunidades que discutían física teórica y temas paranormales. Cada publicación parecía cuidadosamente pensada y lo más inquietante era que, en muchas ocasiones, respondía con precisión a las preguntas científicas más complejas. Su tono era calmo, reflexivo, sin intención de convencer. No buscaba fama ni seguidores, solo parecía estar allí para informar o para advertir. El corazón del relato de Titor era su misión: recuperar una computadora de los años 70. Y aquí comenzó lo verdaderamente desconcertante. El IBM 5100 fue uno de los primeros ordenadores portátiles de la historia. Pesaba más de 25 kilos, tenía una pequeña pantalla integrada y podía ejecutar distintos lenguajes de programación, pero lo que pocos sabían, y que no estaba documentado públicamente en aquel entonces, era que el IBM 5100 tenía una capacidad secreta, podía emular otros sistemas y acceder al código fuente de los principales lenguajes de la época. Esa información solo era conocida por los ingenieros de IBM. No se encontraba en manuales ni publicaciones oficiales, y sin embargo Titor lo mencionó con precisión. Según él, en su futuro, el año 2036, los sistemas informáticos del mundo habían colapsado debido a un problema de compatibilidad entre arquitecturas Unix. El IBM 5100 era esencial para resolver ese fallo. Décadas después, varios exingenieros de IBM confirmaron públicamente que esa capacidad oculta del 5100 existía realmente y que no había sido divulgada. Era un detalle técnico que ningún aficionado de Internet podría haber conocido en el año 2000. ¿Coincidencia? ¿Acceso privilegiado? ¿O una pista de que, tal vez, la historia de Titor no era del todo imposible? Con el paso de las semanas, John Titor comenzó a describir el mundo del que provenía. No era un futuro brillante ni tecnológico. Era oscuro, fragmentado y profundamente humano. Contó que a comienzos de la década de 2000, Estados Unidos sufriría una crisis política interna que desembocaría en una segunda guerra civil. Según él, ese conflicto dividiría al país en 5 regiones, con distintas alianzas y gobiernos locales, hasta culminar en una tercera guerra mundial en 2015. El relato tenía matices inquietantes. No hablaba con tono apocalíptico, sino con una serenidad filosófica, como quien ha aceptado la destrucción. Decía que en su tiempo, la humanidad había aprendido a vivir con menos tecnología, más comunidad y un sentido más profundo de la existencia. En mi mundo, escribió, las personas son más cercanas, tenemos menos cosas, pero nos entendemos mejor. Ninguna de sus predicciones bélicas se cumplió en las fechas que dio. No hubo guerra civil en 2004 ni una guerra mundial en 2015. Sin embargo, algunos observaron que las divisiones políticas y sociales que Titor describió con tanta precisión sí comenzaron a intensificarse en los años siguientes. Sus palabras parecían más una advertencia moral que una predicción exacta. Uno de los aspectos más fascinantes del caso fue la descripción técnica que Titor dio de su máquina del tiempo. Lejos de hablar de un portal de luz o un túnel místico, presentó un diseño ingenieril completo, una unidad de desplazamiento temporal C-204, fabricada por General Electric. Incluía 2 microagujeros negros estabilizados, un sistema de enfriamiento por gravedad y un complejo entramado de sensores de aceleración.
Acompañó sus descripciones con diagramas técnicos y ecuaciones que parecían salidas de un manual de física cuántica. Curiosamente, algunos físicos, como el profesor Robert Brown de la Universidad de Duke, analizaron los esquemas publicados y afirmaron que, si bien no demostraban nada, el autor poseía conocimientos reales de relatividad general. Las ecuaciones correspondían a teorías válidas sobre curvas cerradas de tipo temporal, un modelo matemático propuesto por el propio Stephen Hawking para describir los bucles del tiempo. Titor incluso mencionó una condición llamada efecto divergente, explicando que cada viaje en el tiempo crea una línea temporal paralela, lo que imposibilitaría alterar la historia original. Esa idea, años más tarde, coincidiría con interpretaciones modernas de la interpretación de los muchos mundos de Everett, una teoría aceptada por la física cuántica contemporánea. Nada en su descripción podía probarse, pero tampoco podía refutarse del todo. En marzo de 2001, los mensajes de John Titor cesaron abruptamente. Su último post fue simple: «Me marcho a mi tiempo. Gracias por escuchar. Quizás nos volvamos a encontrar en otra línea temporal», y nunca volvió a escribir. Durante los años siguientes, el mito se expandió por toda la red. Aparecieron libros, documentales y comunidades dedicadas a rastrear su identidad. En 2003, un abogado de Florida llamado Larry Haber afirmó representar a la familia Titor y publicó un sitio web oficial. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que el sitio estaba vinculado al propio Haber y a su hermano, un ingeniero informático. El caso se volvió más confuso, no menos. Algunos pensaron que todo había sido un experimento social, otros una campaña viral adelantada a su tiempo, y otros, los menos, siguieron convencidos de que John Titor fue real, un viajero del futuro que cumplió su misión y regresó a casa. Hoy, más de 2 décadas después, el nombre de John Titor sigue vivo en Internet. No como un fraude ni como un héroe, sino como una metáfora del siglo XXI. En una era donde la verdad se disuelve entre pantallas, su historia nos recuerda que el misterio sigue siendo necesario. Cada generación inventa su propio viajero del tiempo, su propio profeta, su propio espejo. Titor no solo hablaba del futuro, hablaba del presente que no queríamos mirar, de la soledad digital, de la fragmentación política, de un mundo que confía más en los algoritmos que en la empatía. El físico Kip Thorne escribió una vez: «Viajar en el tiempo no es imposible, solo improbable». Y quizás ahí radique el verdadero poder de la historia de John Titor, no en probar que vino del futuro, sino en mostrarnos cómo anhelamos creer que el futuro puede venir a salvarnos. El año 2036 aún no ha llegado, y sin embargo, muchas de las ideas que John Titor describió ya forman parte de nuestro presente. Cuando escribió sus mensajes, Internet era un espacio nuevo, ingenuo, donde la verdad y la mentira todavía no se confundían del todo. Había foros, usuarios anónimos y largas conversaciones sin filtros ni algoritmos. Hoy, 25 años después, la red es un lugar completamente distinto, controlado, predecible y segmentado por inteligencias artificiales que aprenden de nosotros más rápido de lo que nosotros aprendemos de ellas. Titor hablaba de un futuro donde los grandes sistemas colapsaban, no por un fallo técnico, sino por una pérdida de confianza colectiva. Decía que la humanidad se había vuelto adicta a la información, incapaz de distinguir lo real de lo simulado, que el peligro no estaba en las máquinas, sino en nuestra incapacidad de convivir con la incertidumbre, y en eso no estaba tan equivocado. A principios de los 2000, el concepto de inteligencia artificial todavía era una curiosidad académica. No existían los modelos de lenguaje, ni las redes neuronales profundas, ni los asistentes que podían conversar. Sin embargo, Titor mencionó varias veces que en su tiempo las máquinas eran capaces de aprender a partir de la historia humana y que ese proceso había llevado a una reorganización total de la sociedad. Es fácil leer esa frase hoy y pensar en los algoritmos que gobiernan la red. Motores de recomendación, inteligencia predictiva, simulaciones de voz y rostro, tecnologías que han modificado nuestra percepción del tiempo, del espacio y hasta de la identidad. En sus mensajes, Titor aseguraba que su unidad militar utilizaba sistemas de aprendizaje adaptativo para calcular las divergencias temporales. A primera vista parecía pseudociencia, pero la descripción encajaba sorprendentemente bien con lo que hoy llamamos modelos de inteligencia artificial cuántica, capaces de evaluar múltiples líneas de probabilidad simultáneamente. No hay evidencia de que lo que dijo sea real, pero sus palabras parecen resonar con la historia que vivimos ahora.
Uno de los elementos más desconcertantes del caso Titor es que nunca se probó nada. No hay fotografías verificables, ni testigos, ni rastros físicos. Solo quedan las palabras, cientos de mensajes en servidores obsoletos, capturados por archivistas de la red. Y sin embargo, el mito sigue vivo. ¿Por qué? La respuesta puede no estar en la física, sino en la psicología colectiva. Cada era crea su propia figura del viajero del tiempo. En el siglo XIX fue H. G. Wells, con su máquina que atravesaba siglos. En los 80, Marty McFly simbolizó la nostalgia del pasado perfecto. Y en los 2000, John Titor encarnó el miedo a un futuro tecnológico que se nos escapaba de las manos. El mito persistió porque llegó justo antes de que Internet perdiera su inocencia. Fue el último gran misterio analógico de la era digital. Una historia contada en texto, sin vídeos, sin deepfakes, sin virales, sin métricas. Solo palabras, solo ideas.